huella. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en la edición de este 4 de junio del 2023. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Noches, Beto. Y bueno, bienvenidos bueno, como siempre vamos a tratar los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Bueno, estaremos hablando en el tema internacional de Ecuador, donde, bueno, ya se acercan las elecciones, las próximas elecciones, como ya venimos adelantando. Estamos haciendo el análisis de las candidaturas de Yacu Pérez y Leónidas Issa, que son las candidaturas que representan las organizaciones indígenas y populares campesinas del Ecuador. En el tema nacional seguiremos hablando de la situación del Banco Fácil, bueno, toda la situación, todo lo que se desprende de, bueno, de la crisis, la corrupción, el crimen que sale bueno, todo lo que se vive alrededor del Banco Fácil, y bueno, debatiendo un poco sobre este concepto del modelo cruceño de desarrollo, y también el tema de la complicidad bueno, con todo este crimen empresarial por parte del gobierno del MAS, tanto en la época de Evo Morales como en la de Arce, ¿no? Después estaremos hablando sobre la situación de César Apaza. Bueno, hay algunos elementos nuevos. Una Defensoría del Pueblo, controlada por el MAS, reconoce que el compañero César Apaza sufrió torturas, lo cual, bueno, amplía la necesidad bueno, una denuncia penal contra los policías que le hicieron esta tortura. Bueno, estaremos hablando un poco más sobre este tema y siguiendo la libertad del compañero César Apaza. Y finalmente comentaremos un poco sobre la situación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia respecto a lo que sucedió esta última semana cuando el sector del MAS ocupó las oficinas centrales. Vamos a ver un programa interesante con los temas más importantes bueno, de esta última semana. Y de esta forma arrancamos con su programa Radio Rebelión. Entonces, Miguel, bueno, comenzamos con el tema internacional. Vámonos a Ecuador. Y bueno, coméntanos un poco cuál es la situación, bueno, un pequeño preámbulo, ¿no? Hubo el adelanto de elecciones, producto de la, bueno, terrible crisis política que hay en Ecuador, y bueno, ya estamos anunciando la candidatura de Yacu Pérez la semana pasada. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las organizaciones populares? ¿Qué se viene de cara a estas elecciones en Ecuador? Sí, bueno, ya el que quiera puede ver el programa anterior, donde detallamos más y sacamos una intervención de Yacu Pérez, planteando la necesidad de una economía de verdadero socialismo. Bueno, lo concreto, Ecuador, como ya dijimos la vez pasada, viene de una crisis muy larga de casi 20 años, similar también a otros países de América Latina. En el caso de Ecuador, bueno, empezó ya en el 2005, 2007 cayeron gobiernos, 2003, el 2000 hubo una gran rebelión indígena, grandes rebeliones populares, y surgió el gobierno de Correa, que duró 10 años, entre 2007 y 2017, y con promesas de un cambio social. Podríamos compararlo en gran medida, políticamente con el MAS de Bolivia, ¿no es cierto?
Pero bueno, no se realizaron esos cambios y terminó enfrentado con las organizaciones populares, sobre todo con la CONAIE, que es la gran organización indígena. Bueno, de ahí siguió la crisis, surgió otro gobierno electo de otro candidato correísta, que después rompió con Correa. Ahora no vamos a profundizar en la historia, pero en el 2019 hubo otra vez una rebelión, y bueno, finalmente se convocó a elecciones ya en el 2021, y ganó un candidato conservador que es Lasso, que es el actual gobernante. Ese sí, abiertamente en contra de todas las demandas populares, que se parecen a lo que pasa en otros países de América Latina. En el caso de Ecuador, hay una gran crisis económica ya de ese tiempo. Ecuador incluso eliminó su moneda nacional. Ecuador vive con el dólar, pero claro, ganan poquitos dólares los ecuatorianos, no alcanza para nada, y cada vez hay más protestas por eso, pero además también hay un gran movimiento contra la penetración minera imperialista, que es uno de los grandes negocios capitalistas en Ecuador, ¿no es cierto? El presidente Lasso, el actual presidente, que ahora va a cesar su mandato en noviembre, es un banquero, surgió como abiertamente proimperialista, y ganó porque aprovechó los votos, aprovechó la bronca que había con Correa, por no haber cumplido las demandas populares. Entonces logró votos en la segunda vuelta a ganar. En la primera vuelta tuvo que hacer una trampa para que no le ganara a Yacu Pérez en la primera vuelta. Sacaron los de lo mismo. Bueno, esta es la historia que también comentamos la vez pasada. Pero claro, este gobierno de Lasso no logró consolidarse. Además tiene minoría en la asamblea legislativa, hubo un montón de enfrentamientos, y sobre todo lo que hubo es una rebelión popular que impidió, obviamente, que hubiera algún tipo de acuerdo para defenderlo a Lasso o para sostenerlo. Pese a que había sectores de la Asamblea Legislativa, bueno, que trataban de negociar con Lasso, el mismo correísmo, una parte del partido Pachacuti, que era el partido creado por la CONAIE, que apoyaron a Lasso, parte del partido Pachacuti, en un momento dado. En el 2021 hubo otra rebelión popular, perdón, 2022, hace un año, casi un año, 13 meses debe ser, que colocó a Lasso contra las cuerdas, pero otra vez negoció con la dirección de la CONAIE, dijo que iban a corregir. Había dos demandas básicas, una contra el aumento de la gasolina y otra contra la minería y la destrucción de las comunidades indígenas, que está afectando el agua en Ecuador. Pareciera que ocurre acá en muchos lugares, pero en Ecuador parece que es más grande, digamos, o afecta más a territorios poblados por indígenas campesinos, ¿no es cierto? Bueno, por todo esto se formó el movimiento Somos Agua, que uno de sus ejes es defender al agua de las mineras, cuyo dirigente es Yacu Pérez, ese que tuvimos aquí, publicamos un video en la radio la vez pasada, que les invito también a verlo. Y bueno, y la crisis siguió, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ahora el mes pasado, el presidente Lasso, como no puede avanzar en sus proyectos, que son varios, uno es un proyecto de
represivo, porque también otro tema en Ecuador es el surgimiento de bandas narco por la crisis económica, que se apoyan en jóvenes sin trabajo, jóvenes de 14, 15, 17 años, 18 años, y hay atentados, se enfrentan entre ellos. Entonces hay proyectos de leyes represivas que, por supuesto, como sucede en El Salvador, Lazo las va a utilizar también contra el movimiento social. En vez de resolver los problemas que llevan a que miles de jóvenes se enrolen en estas bandas narco, resolver los problemas sociales, que haya trabajo, que haya educación gratuita para todos, etc. Y estos problemas se fueron profundizando y ahora la solución es represión. Solución de Lazo, ¿no es cierto? Bueno, ahora está gobernando por decreto, porque eso dice la Constitución de Ecuador, disolvió el Parlamento, pero ese decreto, pero tiene nada más que 6 meses, hasta diciembre. Entonces, bueno, hay elecciones ahora el 20 de agosto. Surgen entonces 2 candidaturas, y después voy a decir un poco nuestra opinión sobre eso, pero en principio hay 2 candidaturas de los movimientos populares. Una es lo que mencioné, lo que está en nuestro programa anterior de Yacu Pérez, de Somos Agua, que tiene la alianza con el Partido Socialista, con una organización que se llama Frente Popular y otra que se llama Ciudadanos Unidos, algo así. Y la CONAIE, que es la gran organización indígena campesina, designó, junto con el de Pachacuti, a Leónidas Issa, que es su dirigente principal, como candidato a presidente. Entonces, acá tenemos un primer problema, que hay 2 candidatos que hasta ahora no se están juntando, aunque todavía tienen unos días para, teóricamente, llegar a un acuerdo, pero ninguno ha planteado eso, del movimiento popular. Candidatos que según las encuestas tienen posibilidad de triunfar, sobre todo Yacu Pérez. Bueno, esta es la situación, el primer problema. El segundo problema es que, por lo menos hasta ahora, aunque Yacu Pérez anuncia, como dije en el programa anterior, que está por el socialismo y por supuesto por la defensa del agua, etc., lo cual obviamente coincidimos. También Leónidas Issa plantea la defensa de las comunidades ante la invasión minera, pero no tienen un programa más extendido sobre los problemas agudos que está subiendo el Ecuador. No solamente la explotación minera capitalista, imperialista, que claro, dicen que lo van a hacer en los próximos días, que sobre todo Yacu Pérez lo anuncia. Bueno, son estas 2 cuestiones, y en Ecuador, como en otros países, sería fundamental que haya una alternativa unida con un programa de cambio de fondo a favor del pueblo trabajador. Ecuador tiene además una característica histórica muy importante, que es la formación del Parlamento de los Pueblos. Hay varios antecedentes ya del 2005, y recientemente, en 2019, y también en el 2021, y también en el 2022, se reunió el llamado Parlamento de los Pueblos, que es como lo que en Bolivia fue la Asamblea Popular del 71, o algo parecido, es una representación de las organizaciones populares. Esto es muy importante porque esto podría significar un organismo de poder, porque primero para que se cumplan las demandas populares, ¿no es cierto? Para expulsar a las transnacionales, para recuperar obviamente la soberanía de los campesinos de sus tierras, de su tierra y territorio,
para impedir la miseria que está creciendo, para terminar con el negocio de los banqueros, porque una de las características de Lasso, como dije, es banquero, ha sido permitir la salida de capitales, ¿no es cierto?, auspiciada por los banqueros, que tampoco es lo que está ocurriendo aquí con el Banco Fácil, que después lo vamos a ver. Entonces, eso requiere un programa unido, y una organización como el Parlamento de los Pueblos es fundamental. En cualquier caso, aunque no ganen ninguno de estos dos candidatos populares, los otros que hay son uno del correísmo, que todavía están discutiendo quién, y otro de la derecha, que también están viendo si es uno solo. Lasso dijo que no se va a presentar. El correísmo obviamente tiene posibilidades electorales, y más si las organizaciones estas van divididas, con dos candidaturas, ¿no es cierto? Hizo una relativamente buena elección hace poco, porque hubo elecciones locales, que las ganó en muchos lugares. Digo relativamente porque eso no es lo mismo que la elección nacional. Correa está enjuiciado por hechos de corrupción y están en Bélgica, si no va a ser candidato ahora en agosto. Entonces, bueno, la crisis política es profunda, el panorama político a un poquito más de un mes de las elecciones es súper confuso. En 10 días hay que tener los candidatos, en esta semana creo, faltarán unos 10 días, ya confirmados. Bueno, la crisis es generalizada, incluso en la CONAIE hay una también diferencia. Leónidas Sisa todavía no es candidato oficial de la CONAIE, porque hay otro candidato que apoyó a Lasso, entonces obviamente no tiene que ir en representación de la CONAIE. Es un diputado del movimiento Pachacuti, que una parte, como dije, apoyó a Lasso. Bueno, todos estos líos existen, tanto en la derecha como en el correísmo, como en el movimiento popular, de los que representativos de las organizaciones. Para nosotros, como lo hemos dicho la vez pasada, y bueno, obviamente insistimos, y también le hemos dicho nuestra opinión a compañeros del Ecuador, de organizaciones con las cuales tenemos relación, es fundamental tratar de conseguir la unidad, en primer lugar electoral. En segundo lugar, un programa común de cambio real de la situación en Ecuador, del movimiento popular. Y ligado a eso, ver la posibilidad de la convocatoria al Parlamento de los Pueblos que pueda discutir estos cambios de fondo. Todo esto, claro, está por hacerse, no es fácil, obviamente, realizarlo, no es que nosotros digamos bueno, está en discusión, hay sectores de base que plantean algunas de estas cosas, bueno, veremos qué ocurre. Pero Ecuador es uno de los países que más ha luchado, como dije, en América Latina, en todos estos años, tanto participó de los dos grandes periodos de lucha, uno que fue, si lo vemos en Bolivia, fue la guerra del 2002 al 2005, en Ecuador fue parecido. Y ahora, hace 2 o 3 años, se inició un nuevo periodo revolucionario de ascenso, de lucha, y con quizá más posibilidades en otros países, que en otros países, por lo menos, aparecen, como dije, alternativas, de alguna manera representativas a los trabajadores que tienen sus contradicciones. Como dije, no tiene un programa claro. En el caso de Leónidas Sisa se lo acusa de haber estado a favor de Correa. Recientes entrevistas no dice nada, no lo critica Correa. Dice que bueno, que él es independiente, que es otra cosa, que bueno. Pero, de todas formas, es representativo de la organización, como dije, importante, que es la CONAIE, muy importante, que quiere decir Confederación Nacional Indígena de Ecuador.
que ha protagonizado estos grandes levantamientos, ha sido la cabeza, digamos, de estos grandes levantamientos. Entonces veremos qué ocurre. Por supuesto estaremos siguiendo estos acontecimientos, como la vez pasada ya sacamos la entrevista, el video de Yacu Pérez. Veremos si se logra avanzar, digamos, ¿no es cierto? Por lo pronto, como dije, lo más probable parece que se presenten las dos candidaturas, Yacu Pérez y Leónidas Issa, por Movimiento Popular. Muy bien. Muy interesante todo esto. Bueno, esperemos que se logre alguna forma de unidad, ¿no? Eso sería muy importante y consolidaría, digamos, una posición más fuerte y con mayores perspectivas, ¿no? Con mayores posibilidades, ¿no? Bueno, sin Así embargo, es. siempre hay estas divisiones, estos problemas, y bueno, esperemos que se haga, bueno, lo mejor, ¿no? Posible. Bueno, la necesidad de la unidad de los trabajadores y los revolucionarios, ¿no? Es muy importante y un planteamiento constante que mantenemos, ¿no? Desde el Partido de los Trabajadores y desde Radio Rebelión. Respecto a lo que decías de la Asamblea del Pueblo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque incluso estas candidaturas deberían estar sometidas a la Asamblea del Pueblo, ¿no? Que se conformó varias veces en Ecuador, y bueno, hay toda una discusión alrededor de eso, pero que realmente son una organización muy importante y que aglutina a sectores, bueno, a la mayoría del pueblo trabajador, ¿no? Toda la mayoría del pueblo trabajador movilizados, realmente a los campesinos, pero de todas formas se abre, ¿no? A sectores de los trabajadores, de la ciudad, incluso estudiantes que participan, ¿no? Sí, había 200 organizaciones la última vez que se reunió. Estudiantes, claro, y trabajadores urbanos, el Frente Unido de Trabajadores, el Magisterio. Magisterio. Claro, y eso es muy importante, ¿no? Y realmente podría jugar un rol, bueno, en contra del poder establecido actualmente y una forma de poder del pueblo, ¿no? Realmente un poder popular. Y incluso, bueno, en ese sentido, sería importante que esas candidaturas se sometan y que planteen la necesidad de estar supeditadas a este espacio, ¿no? A la Asamblea del Pueblo. Pero bueno, eso sería lo importante y lo ideal, ¿no? Y todavía estamos un poco lejos de eso. De todas formas, estaremos siguiendo toda la situación de Ecuador y bueno, esperemos que se logre avanzar de la mejor forma posible, los compañeros. Bien, pasamos al tema nacional. Vamos a hablar un poco de lo que es el Banco Fácil. Vamos a continuar un poco con este tema. Eh, bueno, como venimos hablando ya durante los últimos programas, bueno, esto evidencia, ¿no? En el caso del Banco Fácil, lo que significa el empresariado, en este caso de la banca, pero en general el empresariado y la política empresarial, ¿no? O sea, es básicamente una corrupción, una terrible corrupción privada, de la banca privada, de las empresas privadas, claro, no solo la banca, ¿no? Pero a través del Banco Fácil se destapa la corrupción de las empresas privadas que hay en el país, ¿no? Claro, esto pone en discusión, bueno, muchas cosas, ¿no? Más aún con el tema, bueno, que, bueno, se sigue investigando y ahí el gobierno ya salió a decir que simplemente fue un suicidio, pero que realmente quedan muchas dudas respecto a la muerte de Colodro, ¿no? El interventor del Banco Fácil, que fue arrojado del piso 14 o 15 de un espacio de donde funcionaba antes el Banco Fácil, ¿no? De un edificio del Banco Fácil. Entonces, bueno, realmente, bueno, todo lo que sale, todas las discusiones que hay alrededor de eso, lo más probable es que ha sido un asesinato, ¿no? Realmente hay muchos indicios al respecto y es muy complicado cómo se está tratando de cubrir este tema. Eh, y claro, es evidente en el marco de todos los intereses, todo el dinero que corría alrededor de esto, las millonarias sumas, ¿no? Desde crédito millonario a un adolescente que solo presentó sus electrodomésticos, la compra de inmuebles, ¿no? Por grupos empresariales y por otras personas, como ese caso, ¿no? De unas cuantas semanas, se compra un edificio con un crédito del Banco Fácil en 30 millones y se lo venden en 70 millones, poco después al mismo banco, ¿no? Generando pues, ese tipo de ganancias, ¿no? Es realmente un robo directo, ¿no?
Y claro, esto se financiaba a partir del dinero de los ahorristas, a través de, bueno, las promociones, todo lo que hacía el Banco Fácil. eh, y bueno, saltan muchas cosas ahí, ¿no? Se habla de la posibilidad incluso de lavado de dinero, etcétera, porque realmente movieron harto dinero por ahí, en todo lo que es el Banco Fácil, y estos temas de corrupción realmente muestran y se mezcla mucha gente, tanto del gobierno, pero centralmente de la oligarquía de Santa Cruz, ¿no? De los grandes empresarios de Santa Cruz, incluidos los familiares de Camacho, aparece el apellido, la familia de Marinkovic, y realmente es, bueno, ese es lo que marca en general toda esta situación, ¿no? La corrupción de la oligarquía de Santa Cruz. Bueno, esto es muy importante discutirlo y debatirlo en el marco más general. Eh, Algunos datos, ¿no?, que publicó el compañero Gonzalo Colque, de Fundación Tierra, respecto a lo que es el modelo empresarial cruceño, ¿no?, que los compartimos acá. Es muy importante ver cuánto, porque supuestamente el modelo cruceño, se habla mucho de eso, que lo que producen, la riqueza, etcétera, etcétera, pero en qué medida todo este modelo realmente es financiado desde el Estado boliviano, ¿no? Y bueno, de ahí todo el tema de la autonomía, el federalismo, etcétera. Pero bueno, y resurgen estos temas porque, claro, acá se ve la corrupción de los principales empresarios de Santa Cruz, ¿no? Justamente de este modelo. Y en ese marco, bueno, es importante ver estos datos. Se considera que eh, Santa Cruz consume 3 millones de litros diarios de diésel, del diésel subvencionado por el Estado boliviano, ¿no? De ese diésel casi la mitad, es casi la mitad de lo que se consume a nivel nacional, ¿no? 3 millones de litros diarios. El diésel está subvencionado. Se calcula que son 6 bolivianos por litro de subvención de diésel, lo cual hace que Santa Cruz esté siendo subvencionado por el Estado boliviano con 940 millones de dólares anuales. 940 millones de dólares anuales. Bueno, es un monto elevadísimo. Aquí cita que es el 7% del PIB de Santa Cruz, el 40% del PIB agropecuario, o sea, cerca a la mitad de todo lo que genera la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz. El 40% de esto es lo que se les está financiando desde el Estado central, solo a través de la subvención del diésel, ¿no? Esto habría que añadir el tema de los agrotóxicos, una serie de ventajas que tienen, y el tema de que prácticamente no pagan impuestos, ¿no? El régimen agropecuario unificado, que es el régimen al cual se acogen los productores, la agroindustria, que en general, bueno, también los sectores campesinos, ¿no? Pero bueno, no tiene relación, digamos, la producción agroindustrial con la producción familiar de una familia campesina, ¿no? Pero bueno, según este régimen, el último dato, que es del 2021, lo que contribuyó la agroindustria en este tema son 4,8 millones de dólares, ¿no? Eso incluye otros sectores, ¿no? Es todo lo que se recaudó por el régimen agropecuario unificado del 2021, son 4,8 millones de dólares, o sea, prácticamente nada, ¿no? Frente a los 940, casi 1.000 millones de dólares, que es lo que se financia a través de la subvención del diésel para la oligarquía cruceña, ¿no? Bueno, esos datos son muy importantes porque esto justamente nos hace ver, desmiente totalmente la pujanza, todo lo que hablan, ¿no? Del modelo cruceño, que, etcétera, etcétera. Bueno, al final es básicamente un sector parasitario, toda la oligarquía de Santa Cruz, que viven del Estado, ¿no? O sea, han vivido del Estado central de Bolivia, no, no colaboran con impuestos, ya pagan lo mínimo de impuestos, más aún el Estado les financia prácticamente el 40%, estamos hablando de la producción que tienen, de Producto Interno, que realizan a través de la actividad agropecuaria, y realmente eso es lo que permite que sea viable y que puedan existir los negocios de la oligarquía, ¿no? Los negocios agropecuarios en Santa Cruz. Eso es importante porque ahí se cae totalmente todo el discurso de
del desarrollo, etcétera, que estarían generando ahí, del modelo cruceño, etcétera. En realidad, esto básicamente es algo que se ha gestado desde el gobierno, históricamente, ¿no? Es básicamente todo el proyecto que viene desde el MNR y que sigue con el gobierno del MAS en el sentido de financiar y pagar un sector empresarial desde el Estado, ¿no? Es prácticamente un sector empresarial plenamente dependiente del Estado, que vive del Estado y vive de lo que el Estado recauda en otros sectores, que al fin y al cabo termina siendo lo que produce el pueblo trabajador boliviano, ¿no? Eh, de distintos otros sectores, ¿no? Entonces realmente eso muestra. Y claro, al ser un sector de este tipo, y además cometen este tipo de hechos de corrupción, como lo que se evidencia en el Banco Fácil, ¿no? Entonces realmente este es un tema que ameritaría ir hasta el fondo contra estos sectores empresariales corruptos, criminales. Es muy importante ver el tema, ¿no? Se habla del lavado de dinero, que el Banco Fácil estaría ligado a temas de narcotráfico, hay acusaciones cruzadas, habla Evo Morales, habla gente del gobierno, hablan algunos oligarcas también que estaban fuera, parece, del negocio del Banco Fácil, y, y es probable, ¿no? Pero es importante tener en cuenta esto. Históricamente, el núcleo, el centro, la capital del narcotráfico en el país, a través de las dictaduras centralmente que se generó esto, tanto con la dictadura de Banzer como con la de García Mesa, centralmente con la de García Mesa, con mucha más claridad y, bueno, y la transparencia de un narcogobierno como fue ese, el núcleo central del narcotráfico estaba en Santa Cruz, ¿no? Entonces, de ahí más bien habría que, se puede especular cuál es la vinculación actual entre Santa Cruz y el Chapar, etcétera. Pero, bueno, está claro de que por ahí se sigue manejando eh, todo el tema del narcotráfico, incluso con este último escándalo del avión que fue encontrado trasladando de Boa, ¿no? Un montón de droga, ¿no? Entonces, bueno, eso está por un lado, pero en general es toda una situación de corrupción, de vivir de todo lo que le da el Estado, y bueno, y ese marco es lo que genera este tipo de crímenes, como fue lo que pasa con el interventor, ¿no? Es mucho dinero, es mucho poder, que bueno, algún problema, alguna discusión, en algo no estuvieron de acuerdo en el marco de todo este tema de corrupción, que bueno, saltó por los aires, valga la expresión en este caso, ¿no? Y realmente es terrible, ¿no? Ese grado de que una autoridad eh, boliviana caiga, digamos, sea asesinada de esa forma, ¿no? Por más de que traten de taparlo y todo, incluso si fuera un suicidio, como tratan de hacerlo ver, pues, en qué situación se habrá llegado a ese tipo de hecho, y en el marco de que, bueno, no hay transparencia en la investigación, no se muestran todas las cámaras, bueno, es una situación terrible al respecto, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más hay alrededor de esto, no? En general, todo esto tiene que ver con la crisis económica del país, esto salta, un elemento muy interesante para tomarlo en cuenta, una comparación que trató de hacer el gobierno hasta el año pasado, ¿no? Comparando Bolivia y la economía boliviana con la economía suiza. Bueno, en ambos casos hay este tema de un banco, en el caso de Bolivia, el Banco Fácil, con esta vinculación con el empresariado boliviano. En el caso de Suiza también es bueno, anecdótico en este caso esa comparación, la quiebra del Credit Suisse, o bueno, que están tratando de salvarlo desde el Estado, un banco multimillonario internacional ligado con hechos de corrupción, pero no solo a nivel de Suiza, sino a nivel internacional, ¿no? Con multas en otros países, etcétera, por hechos de corrupción, por ocultar dinero, guardar dinero de criminales, de gente que estuvo ligada a violaciones de derechos humanos incluso, y bueno, distintos hechos de corrupción, ¿no? Bueno, eso muestra cómo funciona las empresas privadas, la banca privada y toda la corrupción que hay, ¿no? Y en general que, bueno, todo esto muestra los negocios sucios que se hacen en el marco de la empresa privada. Y esto vincula totalmente a, bueno, la oligarquía terrateniente, centralmente de Santa Cruz, a los distintos grandes empresarios del país y también al gobierno, ¿no? Porque en este caso, bueno, y no solo al gobierno actual, sino a los gobiernos anteriores. Bueno, Áñez está de hecho ahí adentro, ¿no? Con su exministro Marinkov y compañía, pero también el gobierno de Evo Morales, que Evo Morales sale a denunciar que Arce ya sabía de esto, y él dice, yo no sabía, yo no, ni siquiera sabía que había Banco Fácil en Bolivia hasta que volví del exilio, ¿no?
Pero es un chiste, ¿no? Siendo presidente que no sepa la existencia, ni siquiera la existencia, porque así dijo, ¿no? De lo que era uno de los principales bancos del país, ¿no? Tercero o cuarto, según los distintos rubros a los que se los califique, pero es uno de los principales bancos del país, ¿no? Bueno, un chiste por parte de Evo Morales. Y eso trata de hacerlo para decir que Arce, como ministro de Economía, sabía todo lo que se estaba manejando dentro de este banco. Y bueno, ahí obviamente queda muy mal Arce, pero también queda muy mal Evo Morales, porque es un tema que ya venía desde los anteriores gobiernos. Se acusa que fue en el gobierno de Áñez donde se permitió la capitalización, ¿no? Desde la ASI y todo esto, de que se le reconozca más dinero al Banco Fácil de lo que había registrado inicialmente. Y bueno, entonces obviamente hay una vinculación en todos estos hechos de corrupción del Estado en conjunto, ¿no? Claro, de los gobiernos de turno, pero en general del Estado, ¿no? Con ASFI, con ministerios y con el Ejecutivo presente, ¿no? Con los distintos, bueno, presidentes y obviamente los ministros, ¿no? Entonces realmente eso muestra, ¿no? La vinculación y el grado de corrupción que hay entre la empresa privada y los gobiernos de turno, ¿no? Y el Estado en general, porque al fin y al cabo es la empresa privada, la oligarquía terrateniente la que controla y la que tiene el poder finalmente por encima del Estado, ¿no? Y eso es lo que se tiene que denunciar. Y en este marco, justamente después de toda esta corrupción y lo que se está viviendo ahora, que prácticamente se está dejando de dejar en paz, tranquilo, que pase este tema del Banco Fácil, ya les sirvió para encubrir un poco el tema de la crisis económica, la falta de dólares que estalló antes, también sirve para desviar los ojos de toda la crisis de la Iglesia Católica con los casos de abuso a menores, todo el tema de la pedofilia y la pederastia. Bueno, pero ahí el tema de fondo es de que esto sigue, eso está ahí, sigue habiendo problemas, ¿no? Está el tema de, bueno, todo el dinero que se les tiene que pagar a los trabajadores, y hay denuncias terribles, como que no se les va a reconocer el trabajo que hicieron justamente este último tiempo para pasar los datos a los otros bancos que se van a hacer cargo de los ahorros y las deudas del Banco Fácil, y no se les va a reconocer, se les va a pagar solo una parte, bueno, hay una serie de problemas, no se les está reconociendo lo que realmente se les tiene que pagar a los trabajadores, pero además de esto están otros hechos, como es el tema de que incluso faltando poco tiempo eh, para el quiebre del Banco Fácil, en el momento de la crisis del Banco Fácil, una de las AFPs aumentó, ¿no? Millonarias sumas, trataron de rescatar prácticamente el Banco Fácil, ¿no? Una de las AFPs privadas, ¿no? Antes de lo que está viviendo este año con la, bueno, hasta el mes pasado con la gestora, ¿no? Y en general son 1.274 millones de dólares de los fondos de pensiones, ¿no? 1.274 millones de dólares es un monto millonario, o sea, realmente muy grande, que las AFPs habían depositado en el Banco Fácil. O sea, son más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces ahí están los fondos, el dinero, el ahorro de los trabajadores del país, de los jubilados, que estaban en el Banco Fácil. Y ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿De dónde se va a reponer? No se habla de que van a vender los edificios, etcétera, pero también se habló de que las bóvedas del Banco Fácil estaban vacías. Entonces, en ese marco, ahí está un problema, ¿no? Ese dinero, ¿de dónde va a salir? ¿Termina saliendo del Estado? El Estado va a pagar por la corrupción de los grandes empresarios que están vinculados en la corrupción del Banco Fácil. Eso sería terrible, ¿no? Ese dinero tiene que haber, pero tampoco es correcto que ese dinero salga del Estado. Ese dinero debería salir de todos estos, bueno, delincuentes empresariales que se han beneficiado de toda la corrupción del Banco Fácil, de la corrupción privada, de la empresa privada, ¿no? Y eso significa ir hasta el fin contra todos estos grupos, ¿no? Y hasta el fin significa el encarcelamiento de los que han estado vinculados, una correcta justicia frente a todo esto, que sean sancionados todos ellos, y la expropiación de todos los bienes, que no solo del banco, sino de todas las empresas que han estado vinculadas con todos estos hechos de corrupción. Y de ahí debería salir el dinero. Bueno, está claro que el gobierno ni siquiera se anima a encarcelar a todos los directores y a toda la gente y todas las cabezas del Banco Fácil, solo algunos, ¿no? Están procesados. Y lo mismo respecto a los empresarios, ¿no? Los está llamando a declarar, está viendo qué se va a hacer, pero bueno, con guante blanco, ¿no? Con mano de seda, ¿no? Guante de seda se dice, ¿no? No los quiere tocar hasta el fin, no quiere ir hasta el fin contra la corrupción de acá. Igual de la misma forma como no quiere ir hasta el fin y de la forma más transparente con las investigaciones en el caso de Colodro, ¿no?
el interventor asesinado. Bueno, eso muestra la complejidad de este caso y nos abre a la necesidad de plantear la necesidad de una alternativa desde el pueblo trabajador para ir hasta el fin contra la corrupción empresarial, sin tener ningún miedo, expropiando y pasando al control de los trabajadores todo lo que sea necesario, todas estas empresas corruptas, y bueno, todo este tipo de negociados, ¿no? El tema de la banca, la necesidad de realmente centralizar la banca. Bueno, sale este tema de que en el Banco Fácil se pagan esas sumas, cuya que al final terminan siendo millonarias, $70,000 por dietas por asistir a una reunión, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cuánto pagan en los demás bancos? Hay un poco de escándalo en el Banco Unión hace algunos años, donde se decía que se pagaban como 15,000 bolivianos, cosas así, por este tipo de dietas, ¿no? Que es alto, ¿no? ¿Dónde se controla eso? ¿A quién consultan de esto? Solo entre las cabezas, ¿no? ¿Y qué pasa en los demás bancos, ¿no? ¿Y qué pasa en las demás empresas privadas? ¿Qué pasa en las demás transnacionales que están en el país? ¿Cuánto pagan de dietas? Bueno, todo eso debería ser plenamente disponible, transparente, todo el mundo debería poder conocer eso. Eh, no hay justificación de secreto de empresa en ese tipo de casos, y todo eso debería gestionarse a través del control de los trabajadores del país, de la economía. Bueno, eso es lo que tenemos que generar, es el tipo de alternativa que necesitamos, una alternativa que realmente busque la plena transparencia de todo el espectro económico, privado y, bueno, y evidentemente público. Y lo público, todo lo que es estatal, tiene que ser totalmente controlado y referente de transparencia. Bueno, con el gobierno del MAS, mucho menos con los gobiernos neoliberales o el corto paso de años por el Estado, no hubo nada de eso, ¿no? Por eso se necesita una alternativa que cambie la visión del Estado, que transparente todo eso, y esa alternativa solo va a ser posible con el gobierno de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso de cara a toda la denuncia, todo lo que hay con el Banco Fácil, se tira abajo el discurso de el modelo cruceño de desarrollo, etcétera, viven prácticamente, son los niños mimados del Estado boliviano, que además hacen corrupción, son los niños malcriados del Estado boliviano, toda la oligarquía de Santa Cruz, con corrupción, crímenes terribles, y bueno, toda la vinculación en general de los distintos gobiernos y el Estado boliviano, frente a lo cual realmente necesitamos nuestra propia alternativa, una alternativa de los trabajadores que transparente todo y que vaya hasta el fin en la lucha contra la corrupción y todos estos tipos de crímenes. Miguel, si quieres comentar algo, ahí también tenemos la presencia del compañero Jorge, bienvenido. Sí, brevemente. El Banco Fácil es un banco privado. Alguien por ahí en todos los debates que dice, bueno, el Estado no tiene la culpa si un privado hace no sé qué cosa. Pero, por ley, las entidades bancarias son controladas estrictamente por el Estado. Hay un organismo que se llama ASFI, que controla la actividad financiera, que tiene que recibir informes a diario de los bancos. Es decir, un banco no se puede quedar sin plata, sin que se entere la ASFI, que depende a su vez del Ministerio de Economía. Eso es lo que dice Evo, pero claro, le echa la culpa al Arce, sí, porque era ministro de Economía. Pero tiene razón en el sentido de que bajo su gobierno empezó ya el banco ese a llevarse plata. Ahora, claro, llegó el punto, llegó la crisis, se están peleando por los dólares que quedan, y bueno, estalló la crisis de Banco Fácil, digamos, ¿no? Hasta este momento había una convivencia, bueno, ¿quién recibiría coima? ¿Quién recibiría plata ahí del Estado? No sé, pero era como que no veían, que nada, no se sabía, que el banco estaba vaciado. Y ahora se sabe, pero entonces, como decía Beto, ¿quién va a pagar? Y esto obviamente lo está pagando de alguna manera el pueblo boliviano, con las otras restricciones, porque faltan dólares, falta esto, falta lo otro, bueno, y le van a pagar entonces la deuda del Banco Fácil. Por supuesto, hay que luchar para que se expropie a los ladrones, a los que se llevaron la plata. Y bueno, obviamente más en general por un cambio de fondo, ¿no es cierto? Porque esto es una muestra de que el saqueo de Bolivia no terminó con el gobierno de MAS, que viene de antes,
En épocas anteriores hubo muchas quiebras bancarias también, con estafas al pueblo, etc. Y bueno, esta es otra que se suma a otro problema de saqueo, ¿no es cierto? Eso. Muy bien. Sí, realmente toda esta situación y bueno, tiene que quedar claro que la empresa privada es eso, corrupción, ¿no? La gran empresa privada, ¿no? Jorgito, buenas noches. Buenas Sí, noches a los compañero. radioescuchas de Radio Rebelión. Buenas noches, Humberto, Miguel. ¿Por qué? Aquí se ve con mucha nitidez, pues, cómo se necesita el control de los trabajadores sobre la economía del Estado. Tú lo has dicho muy bien, más de $1.000 millones ya sacó de las AFPs este banco. Facilito ha sacado la plata, facilitado por el Estado y con el apoyo de la empresa privada. Y entonces nos preguntamos, los que hemos aportado a las AFPs de manera obligada, nos descuentan, en la boleta aparece el descuento, ¿nos van a devolver? ¿Con qué recursos nos van a devolver? ¿Con los recursos del Estado? O sea que el Estado tiene que pagar la deuda de los privados, pero además el dinero que tiene el Estado es el dinero pues de todos. O sea que con nuestro propio dinero vamos a pagar la deuda de los empresarios privados para que nos devuelvan el dinero. O sea, hay una necesidad urgente de que los trabajadores controlemos nuestros recursos. Y por eso el magisterio ha ido pidiendo de que tengamos un control sobre la administración de la gestora, porque seguramente de la misma gestora van a querer volver a sacar dinero para que devuelvan a las FP, o sea, al banco. Quieren tapar un agujero haciendo otro agujero. Y el país ya está lleno de agujeros, que no hay cuándo se los tape. Entonces, y quiero aprovechar ya que he tocado que el magisterio va a ser incisivo en esta lucha. Además, nos dice que dentro de unas 2 semanas seguramente volveremos a las calles y justamente uno de los puntos es el control mayoritario de los trabajadores sobre la gestora, porque son recursos nuestros, de los trabajadores. No es recurso del Estado, no es recurso de la patronal, si ni siquiera eso quieren apoyar para nuestra jubilación. ¿Acaso apoya el Estado, apoya la empresa privada? Antes era tripartito, apoyaba el Estado, apoyaba el patrón y le sacaban al propio trabajador, pero solo es el trabajador a quien se le exprime para su propia, bueno, pensamos que es para nuestra propia jubilación, pero había sido para defender a estos bancos, y no solo los bancos, ¿no? A toda la crisis que tiene el Estado, empieza a sacar plata. La deuda interna del Estado es justamente, seguramente, de mayor cuantía a la gestora y a otras empresas, seguramente Comibol, seguramente Yacimiento. O sea, ¿cuál es la deuda interna también del Estado? Eso tenemos que preguntarnos, ¿no? Ya que hemos hablado del magisterio, quiero rendir un homenaje al magisterio, a sus luchas, aprovechando el 6 de junio, estamos a 2 días del 6 de junio, que es considerado Día del Maestro, en homenaje a Omistes, ¿no? Que nació el 6 de junio en Potosí y que ha fundado, digamos, la primera normal, la normal de Sucre. Y muchos confunden eso, ¿no? ¿Por qué se recuerda el 6 de junio? Ah, por la fundación de la normal de Sucre. No, es por el natalicio de quien la ha fundado y es Omiste, ¿no? Y bueno, el compromiso de los maestros, que muchos dicen, ¿qué cosas? No tenemos nada que festejar.
Sí, tenemos que festejar, compañeros. Tenemos que festejar que gracias a nosotros se ha desnudado la falsa propaganda que hacía el gobierno, que es una economía blindada. ¿Cómo va a ser economía blindada? No tiene dólares. ¿Cómo va a ser economía blindada si así se desmoronan como castillos de naipes los bancos? ¿Y sobre quién va a recaer esa crisis? Con seguridad sobre la espalda de los trabajadores, demostrándose también que no es un gobierno de los trabajadores. Entonces, eso quería decir, y un abrazo, aprovechar a los maestros, tanto del área rural como del área urbana. En realidad somos trabajadores de una educación en Bolivia, incluso los docentes universitarios y todos los docentes, ¿no? Deberían festejar este 6 de junio con la promesa de continuar la lucha, porque mientras los educadores estemos de pie, no habrán pueblos de rodillas. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Un homenaje muy importante de cara a este próximo 6 de junio, ¿no? Y la importancia de los maestros, ¿no? Y el magisterio. Que, bueno, ya estaremos hablando justamente a partir del 6 de junio, retoma medidas de lucha, ¿no? La próxima semana estaremos comentando seguramente algo sobre eso. Bien, hablamos un poco de César Apaza, el compañero que fue detenido, torturado, que lo están queriendo matar en la cárcel de Chonchocoro. Y bueno, hay nuevos hechos al respecto. Miguel. Sí, bueno, quería mencionar, claro, las novedades, lamentablemente no buenas noticias, en el sentido de la salud, que él sigue cada vez más, cada vez peor y además preso. Pero hubo sí un hecho importante, digamos, positivo, en el sentido de que la Defensoría del Pueblo reconoce, esto lo dijo la abogada Evelyn Cosío, pero también salió el conocimiento de la Defensoría, que dice: los policías infligieron de manera intencional dolores a César Apaza, con la finalidad de aprehenderlo en septiembre del 2022. Además denunció que el fiscal Carmelo Laura omitió realizar una investigación al respecto. Que le infligieron dolores, quiere decir tortura, ¿no es cierto? O por lo menos, digamos, es la denuncia que viene haciendo la abogada de Nico Cosío, el propio César Apaza, desde que el 20 de septiembre, 21 de septiembre, cuando fue detenido, quedó paralizado, no puede caminar, y se dice que ha empeorado. Bueno, en ese marco, la abogada Evelyn Cosío anunció una acusación penal contra los policías que lo golpearon, una denuncia penal contra 8 efectivos policiales por haberlo torturado. Bueno, este es otro hecho y bueno, como digo, no es una buena noticia en el sentido de que le dan la libertad ni nada, simplemente es un reconocimiento de la Defensoría del Pueblo de que sufrió torturas, y eso sí tiene que reforzar la campaña por la exigencia de su inmediata libertad. Recordemos que este compañero, César Apaza, era del Comité de Defensa de Yungas, y fue aprehendido después de la gran movilización que se dio en septiembre de los yungueños contra el mercado paralelo de coca. Y bueno, está desde ese mes, y cada vez le renuevan la detención. Nuevas acusaciones, sin demostrar nada, sin condena, sin nada, simplemente le va renovando la detención. Entonces, bueno, una vez más, tenemos que exigir la libertad, las organizaciones tienen que exigir la libertad,
Ya lo ha hecho, nosotros hemos sacado la vez pasada, obviamente, las organizaciones yungueñas, como COFECAI, que es la organización sindical de los yungueños. ADECOCA está en una crisis, digamos, porque intentaron un pacto con el gobierno. Pero bueno, sea como sea, la libertad de ser la paz sigue siendo una tarea de todo el movimiento popular, la exigencia. Eso quería informar. Miguel, muy bien, como tú dices, la exigencia y la necesidad y bueno, el llamado a la plena solidaridad por la libertad del compañero César Pasa, detenido, torturado, ya reconocido incluso por la Defensoría. Es importante reconocer, ¿no?, que la Defensoría está en manos del MAS, y pese a eso han tenido, porque es realmente totalmente evidente, ¿no? Es algo que cualquier persona puede atestiguar, y bueno, ya está reconocido incluso por la Defensoría dirigida por el gobierno, que el compañero fue sometido a tortura, ¿no? Es necesario continuar por la lucha por su libertad. Y un llamado a todos los compañeros, porque esto en general es un ataque no solo contra la persona, es en general contra todos los yungas, pero es en general contra todas las organizaciones sociales, como un escarmiento que se está dando por el hecho de haberse rebelado contra el gobierno, ¿no? La palabra, Jorge. Humberto, en realidad a César Pasa tendrían que haberlo condecorado los del gobierno, porque ha denunciado o ha ido en contra de un mercado ilegal. Estaba en favor de la legalidad, estaba en contra de los delincuentes que incumplen, digamos, la ley, y en vez de premiarlo, lo torturan. Y no solo él, hay otros detenidos, 27 detenidos, ¿no?, de los yungas, por la misma razón, por luchar en contra de un mercado ilegal de la coca. ¿Y cómo es posible que el gobierno que juró defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, se vuelque contra los defensores de la ley, los torture, los deje paralíticos, los mate, en vez de defender la Constitución? Entonces, ¿qué está pasando, no? Está pasando que los delincuentes son apoyados por el gobierno y los justicieros tienen la suerte que está corriendo también César Pasa, ¿no? La muerte, la tortura, etcétera. Y creo que no solo luchar por él, sino por todos los detenidos, justicieros que existen. Y también es otra tarea importante que el movimiento obrero debe cubrir. Y de una vez, pues, tenemos que ponernos firmes en voltear a la Central Obrera Boliviana, a sus dirigentes, para retomar, para hacer de nuestra Central Obrera Boliviana una organización matriz que pueda unificar la lucha de todos los trabajadores de Bolivia. Como era en grandes épocas históricas del país, porque en esta última página de la historia de la COP, realmente avergüenza, realmente da alergia. Hay trabajadores que huyen como de la peste cuando ven estos dirigentes tan traidores, tan serviles al gobierno, y no solo a un gobierno, a los gobiernos de turno que han tenido, que están pasando desde el 2016. De toditos han sido rastreros. Primero lo alababan a Evo, después han pedido su renuncia. Se han hecho apoyar con el gobierno de Áñez. Y ahora se hacen apoyar con Arce y todavía se hacen apoyar hasta el 2024. ¿Y hasta cuándo van a ampliar su mandato? Mejor después de las elecciones, y si hay otro gobierno, al otro gobierno más. Y los trabajadores
quisieron sacarlo. Los mineros de Huanuni han ido a la cova a sacarlo a patadas. No sé quién lo ha escondido, cómo se ha escapado. Pero después ahí nomás quedó. Creo que es hora de que rindan cuentas estos bellacos, crápulas, negociadores de las movilizaciones del movimiento obrero, ¿no? Entonces, da rabia, nos hierve la sangre ver tanto traidor en los dirigentes de una central obrera que deberían ser los líderes de la emancipación del pueblo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, finalmente vamos a pasar al tema de, bueno, de derechos humanos, ¿no? La pasada semana, en realidad hace un par de días, bueno, salió en todos los medios, se evidenció que el sector de derechos humanos dirigido por el MAS ocupó las oficinas de derechos humanos bueno, en La Paz, ¿no? De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, ¿no? Las oficinas centrales a nivel nacional, ¿no? Bueno, esto ha generado bastante discusión también al respecto, es algo que ya se vino gestando desde hace varios años, en realidad, con las pugnas, los conflictos que hubo alrededor de este espacio, los reconocimientos y desconocimientos respectivos, y incluso hubo un antecedente hace un par de años donde se tomaron las otras oficinas, ¿no? Donde incluso, me parece que vivían algunas personas, etcétera, que, bueno, el grupo Afinal Más, que está dirigido por Edgar Salazar, tomaron esas oficinas, ¿no? Y bueno, ahora tomaron las oficinas centrales, las más conocidas, las que quedan en el centro de la ciudad de La Paz, ahí muy cerquita de la UMSA, ¿no? Y bueno, esto nos lleva, digamos, a una discusión bastante amplia. Bueno, primero está lo que se viene viviendo durante, bueno, prácticamente todo el gobierno del MAS, que es la división de las organizaciones, ¿no? El gobierno del MAS ha dividido sindicatos, ha dividido, bueno, tenemos el tema de las FEJUVES, que está totalmente dividida, y bueno, esto también pasó en la Asamblea de Derechos Humanos, donde hay un sector masista bien determinado, y lastimosamente por el otro lado, lo que también se ve en varias organizaciones, hay sectores de derecha, que son los que ocupan, toman o dirigen otros sectores, ¿no? Vamos a ver del Alto, y lastimosamente esa también es la realidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se enfrenta lastimosamente hoy en día, ¿no? Una organización que históricamente fue muy valiosa, un espacio de lucha, un espacio justamente, como dice su nombre, de defensa de los derechos humanos, fundada en medio de la dictadura de Banzer, en la clandestinidad, un espacio muy importante de organización, de articulación, para luchar contra las dictaduras, tanto la de Banzer como las siguientes, y donde justamente se difundía, se discutía y se defendía centralmente los derechos humanos, ¿no? Centralmente de personas perseguidas, de dirigentes sindicales, de distintos sectores de los trabajadores, y bueno, que hoy en día, digamos, prácticamente ha desaparecido en esa función, ¿no? Y Amparo Carvajal, que estuvo a cargo como presidente durante muchos años de esta organización, obviamente fue una gran activista en su momento, estuvo del lado del pueblo trabajador en importantes momentos de lucha, en cosas emblemáticas, incluso en algún momento estuvieron defendiendo a Evo Morales, ¿no? De los abusos que se cometían en ese momento contra el movimiento cocalero por parte de los gobiernos neoliberales. Bueno, lastimosamente estos últimos años eso se vino abajo. Lastimosamente en el proceso del 2019, la caída de Evo Morales, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en lugar de estar y tal vez incluso gestionar una posición alternativa, o por lo menos de respeto, ¿no? En general a los derechos humanos, lastimosamente se puso totalmente del lado del gobierno reaccionario de Áñez, del gobierno de facto, y más allá de eso, defendiendo el accionar de policías y militares, llamando a defenderlos y apoyarlos, incluso en algunos momentos, después de las masacres, como se vio en Sencata, en Sacaba, ¿no? Estos últimos años también brilló por su ausencia en conflictos muy importantes, justamente como hablábamos de la situación de César Apaza, más allá de una tibia declaración, no estuvieron presentes y no estuvieron defendiendo, no están defendiendo al compañero César Apaza, no quisieron meterse en ese tema, pese, bueno, que el compañero está sufriendo justamente la violación de sus derechos humanos, ¿no?
bueno, lastimosamente se desentendieron de ese tema. Y bueno, donde sí estuvieron presentes es en la defensa de, bueno, personas que no tienen ningún respaldo popular, como es el caso de Camacho, el caso de Áñez, incluso, con mucha mayor fuerza en Amparo Carvajal. Y justamente eso le quitó mucha legitimidad al sector de Amparo Carvajal, y que fue, mientras que el MAS fue creciendo, y bueno, con el amparo del gobierno, el respaldo y seguramente financiamiento también, fueron copando espacios de la Asamblea de Derechos Humanos a nivel nacional, ¿no? De las distintas departamentales de esta organización. De esa forma se llega a la situación de la semana pasada, donde, bueno, este sector, encabezado por Edgar Salazar, eh, toma y ocupa las oficinas, y no hay, digamos, ningún respaldo ni nada muy notorio de defensa del sector de Amparo Carvajal, porque justamente ya se había desvinculado en general de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores en general, ¿no? Estaba más preocupado por la defensa de gente como Áñez, ¿no? Lastimosamente. Y bueno, en concreto, toda esta situación hace que se haya perdido, ¿no? El pueblo trabajador ha perdido esta instancia, inicialmente en manos de los sectores de derecha, opositora al MAS, y ahora en manos del sector igual muy derechizado del MAS, ¿no? Y actualmente con una defensoría en manos del MAS, no es un espacio en el que se pueda acudir, en el que se pueda hacer denuncias, justamente de los atropellos que hace el gobierno, cada vez más derechizado en contra del pueblo trabajador. Por ejemplo, casos como lo de Tariquía, lo del PIFNIS, no va a ser un espacio en manos del MAS donde se pueda denunciar esto. Casos como el tema del compañero César Apaza, eh, ¿qué va a hacer una defensoría del pueblo masista, perdón, una asamblea de derechos humanos masista respecto a César Paz? ¿Lo va a defender? Si ni Amparo Carvajal, que era opositor al gobierno, lo hizo. Bueno, es realmente es perder un espacio, es una derrota haber perdido este espacio, que prácticamente, bueno, ya hace varios años no está funcionando al servicio del pueblo trabajador, y bueno, ahora está cada vez peor en esta situación, ¿no? Cae en manos del gobierno, lo que estaba en contra del gobierno del MAS, lastimosamente no representaba tampoco una alternativa, había ido sumiéndose estos últimos años en una posición totalmente incorrecta, y bueno, esa es la situación, y ese es el espacio y cómo está actualmente la Asamblea de Derechos Humanos. Un espacio que es necesario plantearlo como una de las necesidades que tenemos el pueblo trabajador de recuperar ese tipo de espacios, ¿no? Es un espacio un poco más, un poco periférico siempre, pero que siempre fue un espacio de apoyo. Bueno, es necesario, como parte de la reorganización del pueblo trabajador, pensar en retomar, recuperar ese tipo de espacios, y como decía Jorge anteriormente, espacios más importantes y fundamentales para la defensa de los intereses, como es la Central Obrera Boliviana, ¿no? Donde de la misma forma tenemos la usurpación y la toma por parte del MAS de ese espacio, de la agencia de la COP, y totalmente institucionalizado, ¿no? Sin importar cuál sea el gobierno de turno, se sigue prorrogando. Estuvo con Morales, estuvo con Áñez, y ahora está con Arce, ¿no? Y fiel y servir al gobierno de turno, eh, Guarachi y compañía, ¿no? Bueno, es necesario recuperar la Central Obrera Boliviana, es necesario recuperar los sindicatos, las distintas organizaciones, es necesario recuperar derechos humanos, Asamblea Permanente, y distintas otras organizaciones que fueron divididas y son tomadas por el gobierno, ¿no? Bueno, es parte de las tareas del pueblo trabajador boliviano, son parte de las tareas urgentes y necesarias que asumimos y a la que llamamos a la mayor unidad de acción y a la mayor unidad y coordinación entre los distintos sectores, la unidad de los revolucionarios, la unidad de los sectores que se reivindican de izquierda, la unidad de los trabajadores, para recuperar y luchar por estos nuestros espacios, más aún en un momento donde se viene y estamos sintiendo todos los elementos de la crisis económica, que además nos amenazan con mayores ataques por parte del gobierno y de los patrones en contra de los derechos y legítimos intereses del pueblo trabajador. Es importante la unidad, y ese es el llamado desde el PT que venimos haciendo y para construir una alternativa de los trabajadores en todos los espacios. Bien, no sé si quieren comentar algo más, compañeros. Sí, sobre el punto, Humberto,
en los tiempos del sindicalismo, digamos, revolucionario, que trabajaba en contra de los gobiernos neoliberales, cuando se elegían la directiva, las nuevas directivas, de manera democrática, aparte, en la directiva siempre habían la cartera de representante a derechos humanos. Los trabajadores elegían a quienes iban a ir a derechos humanos a coadyuvar esa tarea de velar por los derechos humanos de trabajadores que fueron despedidos, que estaban encarcelados, porque en un sistema como el nuestro siempre se encarcela a trabajador. El sistema sigue siendo la voluntad de los capitalistas y los trabajadores siempre son sus víctimas. Entonces era una buena lucha, pero el MAS ha intentado cooptar y lo ha logrado. Empezó a cooptar la Central Obrera Boliviana, lo ha cooptado a sus dirigentes y incluso les ha dado más facilidades, ¿no? Movilidades, un hotel, es decir, lo que está dando, porque son serviles a sus dirigentes, no lo ha hecho con derechos humanos. En derechos humanos ha luchado en contra de los dirigentes, han luchado, y ahora físicamente toman la Oficina Central de Derechos Humanos. Como tú dijiste bien, anteriormente creo que han tomado otras oficinas así, que hay que recuperar, que los trabajadores tienen que recuperar también derechos humanos. No corresponde al MAS. Nadie lo ha elegido a este que a nombre del MAS está retomando. O sea, ya no hay democracia en esta parte del movimiento obrero, que antes se pronunciaba, trabajaba junto con los derechos humanos. Ahora toman las instituciones. Y bueno, es un edificio. A veces han tomado también, me acuerdo, en las dictaduras, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores Mineros de Bolivia, donde ahora tienen un gran edificio, ¿no? Tomaron. Pero no hay que olvidarse que, aunque no se tenga edificios, como también tomaron la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la dictadura de Banzer, etcétera, si bien los edificios representan la fortaleza de una institución, pero el edificio es algo muy útil que está ahí, ¿no? Como símbolo de quienes ejercen en ellos su labor. La universidad, la Federación de Mineros, etcétera. Y creo que los derechos humanos, igual tenemos que seguir luchando los trabajadores por los derechos humanos de los trabajadores, como lo está haciendo en este momento, como lo estamos haciendo, por ejemplo, por los derechos de César Apaza. Y no importa que el edificio esté tomado, ya también lo vamos a retomar cuando sea necesario y cuando den las fuerzas. Lo importante es seguir trabajando por los derechos humanos de todos los trabajadores en todos los gremios. Y eso solamente podrá ser obra de los trabajadores revolucionarios. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy cierto, muy importante, y son parte de las tareas, cada vez hay más tareas, ¿no? De los constantes ataques. Pero bueno, de esta forma vamos concluyendo entonces el programa del día de hoy, de Radio Rebelión del 4 de junio del 2023. Como, bueno, muchas gracias a todos los que siguen este programa, a todos los que comparten y difunden incluso algunos de los videos que salen de este programa. Y bueno, ya nos estaremos viendo la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Miguel. Y buenas noches a Buenas noches a todos. Y ya nos veremos la próxima semana. Muy buenas noches a todos.
marchen ya.